Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y como saben en este canal hablamos de libros de terror y de todas las cosas que hay alrededor de este tipo de géneros literarios que tanto me gustan y yo me imagino que ustedes también si son seguidores habituales de este canal. Vamos a hacer, como ven en el título del vídeo, vamos a hacer un resumen de las lecturas que he podido realizar en este último mes y medio, no sé cuánto tiempo hace desde que traje el último de los vídeos y además hablaré un poquito de esa visita express que he hecho este fin de semana. Me fui reventadísimo. Yo fui el sábado, me vine el domingo así un poco sin parar con ese clima tan fabuloso que ha habido en estos días en Madrid. Estuve por allí, me hice un montón de compras de libros que ahora les enseñaré un poquito por encima de las cosas que he obtenido y sobre todo les explicaré pues, la esencia de todo este tipo de ferias y tienen la suerte de conocer a bastante gente. Yo, gracias al canal, he conseguido contactar con muchísima gente y lo bonito que supone pues esos encuentros con ciertas personas, el poder tomarte una cerveza con ellos, echar un par de abrazos, una risa. Esas cosas son maravillosas y la verdad que son un poquito la que le dan sentido a canales como este, en donde uno se acerca al mundo de los libros sin mayores pretensiones, sin aspiraciones económicas, sino simplemente pasarlo bien con los amigos, disfrutar de este tipo de lecturas y que me acompañen en un viaje que la verdad es que está siendo increíblemente maravilloso. Vamos a hablar de libros, que es las cosas que nos gustan, y un poquito de la feria, así que empezamos con el vídeo. Pero como les dije en la introducción del vídeo, vamos a hablar un poquito de lo que ha supuesto mi paso por la Feria del Libro de Madrid este fin de semana, esos 2 días muy intensos. Háganse una idea, yo vengo desde Canarias, de una distancia pues cerca de 3.000 kilómetros con respecto a Madrid, un viaje en avión desde primera hora de la mañana, desde las 5 de la mañana tenía que estar uno en pie para coger uno de los primeros vuelos para así un poco aprovechar el día. Y en esas condiciones atmosféricas que nos encontramos, con un calor muy sofocante, tener que estar pues todo el día tirado en una feria como esta, pues la verdad que se hizo muy duro, pero se mezclaba todo con la ilusión que tenía uno de recorrer esas 350, 380 casetas en donde encuentras pues todas las propuestas que uno te puede imaginar. El hecho de ir a buscar a la gente, a saludar a los escritores que admiras, a pasear un poco por las calles donde tú ves, en fin de semana, ves pues tropecientos millones de personas moviéndose al mismo ritmo que tú, buscando las mismas oportunidades de encontrarse con los autores que a cada uno les gustan, pues esa fiesta, la verdad que es maravillosa. Y mi sensación, yo había ido el año pasado, pero entre semanas, pero el fin de semana aquello era una explosión de autores que la verdad que me pondría un poco a refrescar la memoria de la cantidad de gente que vi, pero que es inabarcable porque de esas 300 y pico casetas, pues yo creo que el 80% de ellas pues las dedica pues a traer autores pues, que les pueden servir un poco para aumentar las ventas de los productos y te encontrabas ahí gente pues tan dispar como puede ser Juan Manuel de Prada, Juan Gómez Jurado, Rosa Montero, Elia Barceló. Pues imagínense la cantidad de personalidades, algunas famosas, otras más desconocidas, pues cada una en una de esas casetas en las que tú ibas recorriéndola poco a poco, ibas viendo y admirando, pues yo qué sé, a Miguel Ángel Revilla que estaba por allí, a un montón de autores que tenían colas que yo flipaba un poco con la cantidad de gente que admiraban ese tipo de escritores y que hacían colas enormes bajo el sol para intentar encontrar la firma adecuada. Yo sí, por supuesto, me traje algunas cositas firmadas, no soy muy mitómano al respecto, siempre me gusta más la posibilidad de poder hablar con las personas y que tener una firma en mi poder y entonces pues la disfruté muchísimo más con todo eso. Pero aparte de eso están los encuentros y a mí lo que me supone ir a una feria como esta es encontrarte pues con muchas otras editoriales que consumes sus productos y que tienes alguna que otra relación con ellas. Estamos hablando de las maravillosas chicas de Carfas, de Job y de Roser, de la editorial Oscura, la gente de Apache, la gente de tantas editoriales que la verdad que te encanta encontrarte con ellos e intercambiar algunas palabras en medio de la vorágine de gente, que aquello la verdad que lo dificultó un poquito más. Y aparte de eso, con autores, estuve con Miguel Salas, que le di un abrazo que me encantó. Estuve con Beatriz Alcaná, que está siendo encantadora, le dije todo lo que pensaba acerca de la literatura que está escribiendo con ella.
estuve no sabría decirles, pues con la cantidad de autores, de Jesús Cañada, un montón de gente que estaba allí con la que ya me he intercambiado muchos correos, con la que hemos hablado, con la que me lo he pasado muy bien hablando con ellos, y que el volver a encontrarse y poder intercambiar otras palabras y algún que otro abrazo fue maravilloso. Pero al mismo tiempo tuve la suerte, la fortuna de poder encontrarme con muchísimas personas que la verdad que las conocía por la red, pero no nos habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos, y entre ellas estuve bastante tiempo con Nerea Bosch, que es un encanto de persona, que es tan maravillosa como la ven en los vídeos, una chica cercana, una chica divertida, una chica que es muchísimo más sorprendente al natural que lo que pueden ver ustedes en sus vídeos, y que terminé finalmente yéndome de cervezas con ella, con Job, pues, el editor de Oscura, que también apareció por allí, y con Antonio Torubia, con el Librado del Mal, que me pareció una auténtica sorpresa el poder celebrar ese picoteo y esa cerveza tanto con él como con su mujer, hablando de libros, hablando de lo que supone llevar una librería como es la de Gigamesh, y haciendo partícipe a todos los que estábamos en esa velada de unos momentos únicos, mágicos, que son inabarcables y que es muy difícil poder describirlos sin que estés allí presente y sabiendo que estás con personas que son absolutamente desconocidas para ti, pero que comparten esa afición, esa pasión por los libros y esa sensación de que todo merece la pena cuando te encuentras, pues, con personas como esas, con las que pasas realmente momentos muy agradables en la intimidad y pudiendo hablar de las cosas que tanto nos gustan. Eso es único. Le doy muchísimas las gracias a todos ellos, en especial a Nerea, que la verdad que me ha parecido un auténtico descubrimiento, y que, sí, que han hecho que la feria, pues, sea muchísimo más bonita que lo que uno podía imaginar en un evento como eso. Y además compré un montón de libros, de que no le voy a dar muchísima lata, aunque le voy a mostrar alguna que otra compra que hice por allí que me parecía como mínimo interesante. A las chicas de Carfaz pude comprarle 2 de los volúmenes que me faltaban, ya creo que me quedan solo 4 libros para completarla. Tanto el del Carruaje Fantasma como los Relatos Inquietantes, el de Violent Hound y el de Amalia B. Edward, fueron 2 libros que se me habían escapado a la hora de comprarlos en su momento, y ya por fin tengo casi completa la colección de escritoras victorianas, y creo que me faltan 3 4 libros para completar la colección completa de Carfax. También estuve en la caseta de Apache y me dijeron que tenían un nuevo libro de David Hasso, con lo cual había que comprarlo. Al otro lado del miedo, estos volúmenes con más relatos, que siempre eso es un acierto, y del cual vamos a hablar seguramente después en los resúmenes de lectura, porque hay un libro de Hasso que entró por ahí. Y también en Apache compré La Trinchera, La Muerte Lenta, de José María Tamparilla, que la verdad que no lo conozco, pero es que el editor de Apache pues siempre me da mucho la lata y me insiste en comprar un montón de cosas, y me cabreo con él porque me vende cosas que no tengo ni idea, y en parte es bueno porque no tengo ni idea de qué va este libro, pero tiene pinta que probablemente me guste, y ya veremos a ver qué tal está. Siempre me está vendiendo libros el tipo este. De la librería Alamo, donde trabaja Alberto el Barbas, el librero con barbas, este canal de YouTube que tanto me encanta ver, porque es muy afín a las cosas que me gustan a mí, y que Alberto siempre ha sido un encanto. Pues allí habitualmente en la feria también está Margo Isueta, porque trabaja con ellos y porque también está aprovechando para presentar sus libros. Y yo sabía que había hecho una nueva reedición de su primera novela, de Reina en el mundo de las pesadillas, que se ha editado hasta en Japón, y que Apache había sacado una nueva edición de ese libro, con lo cual aproveché para llevármelo, pero al mismo tiempo me di cuenta de que tenían un ejemplar de un libro que llevaba un montón de tiempo buscando, que también es de Margo Isueta, Welcome to the Freak Show, que fue la lectura que hice en el transcurso del vuelo de vuelta a Gran Canaria, y que hablaremos un poquito ahora de este libro, porque la verdad que me pareció una propuesta bastante interesante. También enfocados en el terror, me traje el nuevo libro de Oscura, de los 10 relatos que me faltaban. Tenía los 3 primeros, me faltaba este último, este cuarto libro. Yo les he hablado mucho de lo importante que es para mí encontrar este tipo de recopilaciones en donde poder descubrir autores que se me han escapado, que no conocía para nada. Y el hecho de poder leer relatos en este tipo de recopilaciones, pues te invita a descubrir autores como puede ser Víctor Siller, como puede ser David Luna, o yo qué sé, o Nieves Moria, si no la conoces, pues de repente te encuentras un relato allí y con eso consigues descubrir nuevos escritores que probablemente se convertirán después en cosas que te gusten muchísimo. Incluso creo que hay un relato de Verónica Cervilla en esta nueva recopilación. También encontré en una de esas librerías institucionales, creo que en este caso, no sé si era de Asturias o si era de Cantabria, me pasé por allí y había bastantes libros de los que yo había comprado un poco de mitología y demás, y encontré uno que me parecía interesante y que no tengo demasiada idea de qué va esta historia, que se llama Cuentos de Horror y Muerte, de Baldomero Lillo, y creo recordar que ya en su momento Javier Cañadas había hablado bastante bien de este libro, con lo cual me lo llevé un poquito
porque la portada es muy, muy bonita y porque me apetecía descubrir pues, nuevas propuestas sin tener demasiada idea de lo que nos iba a encontrar. También tuve la suerte de comprar la edición de Becker, esta edición increíblemente bonita de El Monte de las Ánimas que sacó Valdemar hace poquito. Yo ya la tenía, la había comprado en su momento porque siempre dije que yo quería tener una edición de Becker en condiciones, con todas las cosas que me gustan, en un formato por fin un poco más digno de lo que teníamos hasta ahora. Pero resulta que Oliver Díaz, el ilustrador de estas cosas tan bonitas, pues estaba por allí y pues no pude reprimirme pues comprar otra para traérmelo firmado y la verdad que es precioso que tú tengas este propio libro pues con unas ilustraciones ya originales del propio Oliver y me pareció que era una persona fascinante, que no pudimos coincidir en tiempo porque la vida es así de compleja, pero que a raíz de ciertas conversaciones que hemos tenido en privado, pues me parece que es un tío fantástico que hace un trabajo único y que es digno de alabar. Ya se lo he dicho muchas veces que este tipo de ilustraciones pues le dan un valor a las obras que tanto nos gustan, que son únicas y que hay que agradecerlo y hay que pagarlo siempre porque merece muchísimo la pena. También compré algunos libros más random que me parecían súper bonitos. Yo dentro del laberinto es una de las películas favoritas que siempre he disfrutado de Jim Henson, esas películas de los años 80 que se las he puesto a mis hijos y que siempre les ha parecido divertidísimas, que lo sigue siendo a pesar del paso de los años. Y aquí estas ilustraciones con cada uno de los personajes, sus explicaciones y demás, me ha parecido fantástico. Es ese bestiario que necesitábamos aquellos amantes de la película. Y por lo que nos contaban la gente de la librería donde la compré, dicen que también el año que viene harán lo mismo con Cristal Oscuro, aunque yo siempre fui más partidario dentro del laberinto. Y también una de esas compras random que encontré por allí, me encontré este libro que se llama Historias de los monstruos, que no deja de ser una chorrada, pero una chorrada de esas de las que a mí me gustan, en donde cada una de las páginas pues está absolutamente rellena de criaturas de estas que tanto nos gustan y que a partir de ahí pues te hacen una pequeña recopilación pues de cada una de las criaturas con su nombre, a qué pertenecen y todo eso. Y son de ese tipo de libros que a mí me encanta pues sentarme con mis chiquillos pues a decir, bueno, a ver cuántos conoces de aquí, de quién crees que son o cuáles son los poderes malvados que tienen. Y yo que sé, a mí estas cosas siempre me han parecido pues muy guay, muy guay. Así que me lo vi por allí y me gasté pues las perrillas en un libro de Peter von Scholly, que me ha parecido una cosa súper bonita. Y por último, compré también dos propuestas alejadas del terror, pero que me apetecían mucho. Uno de ellos, pues la nueva propuesta de Miguel Salas Díaz, el autor de ese libro que adoro, de La Madre del Frío, que también se encarga un poco de divulgar el amor por la lectura en los adolescentes, si ven el título de este libro que se llama Crecer en el asombro, pues es un autor que está muy concienciado en estimular a los adolescentes, de darle todo el tipo de iniciativas para que disfruten un poco de la vida, en algunos casos con los libros, en otros con las experiencias vitales, y de tratarlos con respeto. Y a mí lo que suele escribir Miguel Sala, pues para mí es un sí y había que comprarlo, independientemente de que en este caso no sea nada del género fantástico, sino que sea un poco un ensayo de cómo ayudar a educar a los adolescentes, que me parece siempre fantástico. Y también aproveché para saludar a Jan, al Trotalibros, que estaba allí con su caseta de Andorra, y me habían recomendado mucho Sensi, del canal Sensi Book. Asunción me había dicho que este del Tugurio era un libro especialmente importante, denso y que era delicioso. Y yo qué sé, si conocen todas las cosas que suele publicar Jan en su editorial, en Trotalibros, pues suelen ser libros que generalmente, si te gusta un poquito la lectura, pues vas a disfrutar mucho con esas propuestas que no son para los amantes del terror, pero que sin embargo son libros que son únicos y además auténticos clásicos de la literatura universal, con lo cual me vine arriba y también me traje el Tugurio para echarle un vistacito desde que pueda. Todas estas son las compras que pude hacer en la feria. También tengo algunos que otros libros ilustrados y demás, pero tampoco voy a estar sacándolo todo y que hizo que este fin de semana pues, fuera de lo más productivo para traerme muchísimas cosas que la verdad que creo que merecen mucho la pena. Y ahora sí, vamos a hablar un poco de esas lecturas que he podido hacer a lo largo de estos meses, que yo creo que al final es la esencia un poco de lo que supone gafas y ojeras. Vamos a hablar de libros. Del primero de los libros que quiero hablar hoy es del Cerro de las Luces, una obra de Jorge del Río, que desgraciadamente no tengo aquí en físico porque se me quedó en casa de mis padres y tenía que grabar ya, con lo cual no me daba tiempo de ir a buscarlo para enseñárselos, pero bueno, ahí pueden ver la ilustración acerca del libro
al que me estoy refiriendo. Es una de las propuestas de la editorial Fundación, una editorial que no lleva demasiado tiempo aquí en Canarias, pero que están haciendo propuestas muy, muy interesantes, como pueden ser Secretos de Sangre de Víctor Conde o Algo Peor de la Muerte de Raico Cruz, que también colaboró con Víctor Conde en el libro anterior. Y en esa editorial generalmente suelen poner propuestas tanto de terror como de fantasía, con bastantes toques de ciencia ficción y propuestas que la verdad que resultan frescas y hay que apostar siempre por ese tipo de autores. Y eso me pasó cuando me acerqué a este Cerro de la Muerte, en donde lo que nos traía Raico, en este caso en esta editorial, era una historia de folk horror, pero ambientada en la Patagonia, en Argentina, una de estas historias que estamos siempre acostumbrados a leer, nuestras historias del horror rural, en la que siempre acontece todo, pues como países nórdicos, en medio de los bosques, con esas criaturas un poco sobrenaturales que nos gustan y que nos aterran y con esas costumbres ancestrales que generalmente pues vienen un poco a seducirnos con unas propuestas que nos estremecen. Y aquí en este caso lo que hace José del Río pues es llenarnos un poco de la mitología andina, pues una historia en donde hay una especie de un cerro, hay una montaña por allí en donde cada cierto tiempo pues descienden como unas luces bastante terroríficas que hacen que el comportamiento de la gente que se acerca a ella, sin tener muy claro qué es lo que se va a encontrar, pues se altere y que comiencen a pasar cosas pues, muy chungas para la gente, pues un poco que traspasa ciertas reglas que no tenían que traspasar. Y en esta novela lo que hace José del Río pues, es hablarnos de esa naturaleza, de esos parajes un poquito extraños para todos aquellos que lo desconozcan, y lo hace a través de contarnos una historia de una chica que va con su hijo en coche huyendo de algo que más o menos intuye exactamente lo que le ha ocurrido y que a raíz de un accidente pues se queda atrapada en ese pueblo rodeado de habitantes que aunque su comportamiento inicial llega a ser algo cotidiano, un poquito vacío y un poco extraño, no llega a sospechar todo lo que se puede esconder pues en esa población que ya saben perfectamente que cuando descienden esas luces a través del cerro pues suelen ocurrir acontecimientos un poco desgraciados. Tiene todo, como están viendo, todos los componentes de lo que se podría llamar el horror rural, y lo que nos encontramos en ella pues prácticamente va a ser todo eso. Eso no quiere decir que el libro sea alucinante, porque la verdad que tiene algunos fallos de ritmo que lo hace que sea un poquito tedioso en ciertos pasajes, pero lo compensa muchísimo con ese intento de encontrar pues, una cierta mitología, una explicación de qué es lo que está pasando, con referencias a antiguas tribus que habitaban pues, y que defendieron un poco la naturaleza, y cómo el hecho de que la civilización ha ido destrozando poco a poco todo eso, pues hace que haya como una cierta venganza por parte de la naturaleza para intentar recuperar lo que es suyo, y a través pues, de estas cositas que van pasando y que son bastante interesantes. Hay mucha muerte, hay mucha gente zombificada y chunga, y hay personas que se comportan de manera extraña, hay chamanes de estos que hablan un poquito raro, y bueno, es una novela que está entretenida, que no es que vaya a salvar el mundo, pero que por lo menos te hace pasar un buen rato descubriendo pues, este tipo de propuestas del otro lado del charco, que la verdad que están bastante interesantes. Lo que leí a continuación pues es uno de esos libros únicos, maravillosos, que yo creo que si les enseño la cubierta a cada uno de ustedes que haya leído a este autor sabe que nos encontramos ante un libro especial, único, y que es una auténtica delicia. Ligotti, el teatro grotesco. Ya por fin pude completar la lectura de este libro, que lo he ido leyendo poquito a poquito, disfrutándolo como se merece, sin atiborrarse a esos relatos que te pueden destrozar lo que sería la cordura. Y todo lo que he dicho acerca del resto de los volúmenes que tiene Valdemar de Ligotti, pues se vuelven a confirmar en una obra como esta, donde aparecen relatos pues, tan fascinantes como el primero que habla de antología, pureza, en unas reflexiones acerca de la esencia propia del ser humano, de lo que es importante para el ciudadano medio norteamericano o prácticamente para cualquier persona que vive en este mundo, tanto lo que supone su país, lo que supone la propia existencia, y sobre todo qué implica el pertenecer a una familia. Es un relato súper perturbador, sucio, en donde te encuentras unas localizaciones que cada vez que vas caminando parece que las estás oliendo, y vas viendo cómo se está pudriendo un poquito todo el sistema. Y que en definitiva resume mucho la esencia del Ligote en ese relato, que sirve como introducción a todo lo que viene después, porque a partir de ahí todo lo que te puedes imaginar te lo puedes encontrar. De entrada, en este teatro grotesco está el que para mí es pues, mi relato favorito, una de esas cosas que se te quedan siempre, siempre en el corazoncito, como es el de la Torre Roja. Quizás es el relato con el que yo descubrí a Ligotti y entendí que la propuesta que me hacía, sin tener del todo claro el sentido de lo que estaba leyendo,
pues ya me inquietaba, ya me estaba suponiendo una transformación un poco en mi manera de percibir a este autor, que a raíz de esa Torre Roja, pues ya me supuso una lectura obligatoria. Pero después tenemos aquí relatos pues tan curiosos o interesantes como el propio que habla el título, este teatro grotesco, en donde se ve como toda la gente que se dedica un poco a experimentar con la literatura, con la música, con cualquier manifestación artística, pues cómo están contaminados por cierto aire extraño que hace que se pueda producir las creaciones y que salgan de esa manera un poquito contaminadas y que sean personas que se vuelven todo locas. Es un relato bastante interesante. O ese relato tan fascinante que hay del bungalow, donde hay una persona que está obsesionada con escuchar una cierta cinta de audio que tiene unas grabaciones así como muy puntuales que solo puedes escuchar una vez y que te transmiten unas sensaciones bastante extrañas e incómodas y que se tienen que destruir. Después él quiere conocer quién es el que se esconde detrás de esas cintas, que es un relato formidable. Tenemos también esa feria de la gasolinera donde se improvisan un poquito estos circos ahí escondidos, donde las actuaciones son grotescas, el teatro grotesco, la verdad que viene bastante al caso con el libro, con ese equilibrista que parece que te está mirando pero que no y que tú te inquietas saber que en cualquier momento gira la cara y que te deja con el cuerpo todo torcido. Pues ese tipo de historias que si te gusta Ligotti sabes perfectamente la dirección a la que va y que te suele generar unas inquietudes simplemente con la manera que tiene de narrar, con esa pausa a la hora de contarte historias, con esas diatribas morales y filosóficas que te van sugiriendo y que la mayor parte de las veces no entiendes, pero que te empapan de un sabor así como viscoso, diciendo, yo no sé bien para dónde va, pero yo sí sé que esto me está inquietando. Y eso a mí me resulta que Ligotti es único a la hora de transmitir esas emociones y aquí en Teatro Grotesco lo vuelve a conseguir, con lo cual es una lectura imprescindible para aquellos amantes del nuevo horror, de este horror filosófico, de estas propuestas que han tenido bastante peso en estas lecturas de estos meses, porque la verdad que me he dedicado a leer bastante de este tipo de cositas. A continuación me leí o me volví a leer un libro de la editorial Garoé, estos cuentos blasfemos de Luis Alberto Enríquez Hernández, porque me invitaron a hacer su presentación en Madrid. Es la segunda vez que he ido a Madrid este mes y la verdad que la editorial confió en mí para hacer la presentación en Madrid de este libro y pues, me apetecía leerlo de nuevo, tenerlo fresco para poder opinar con cercanía acerca de lo que nos íbamos a encontrar. Ya había hablado en su momento de lo que nos había propuesto Cuentos Blasfemos, este libro en el que lo que nos hace es narrar un poquito esas historias conocidísimas del Antiguo Testamento y algunas del Nuevo también, en el que nos cuentan narraciones que no quiero destriparlas, pero unas versiones diferentes, totalmente distintas a lo que estamos acostumbrados y que te hacen reflexionar acerca del punto de vista, acerca de que según quien cuenta la historia, pues puedes encontrar pues una versión totalmente diferente a lo que puede ser la realidad y que el libro lo que hace es invitarte un poco a que reflexiones acerca de lo que supone este tipo de cuentos. Por un lado, los cuentos que nos podemos encontrar en el Antiguo Testamento y por otro, estos blasfemos y que tú saques tus propias conclusiones, más que orientarte, lo que hace es darte las herramientas para que tú juzgues y saques pues, un poco tus propias ideas acerca de lo que suponen este tipo de historias. Es un libro fascinante, es un libro que me gustó muchísimo más en la segunda lectura que en la primera, en la que fui quizás excesivamente crítico ante lo que pensaba que era un poquito de proselitismo acerca de este tipo de filosofías, pero que en una segunda lectura pues ya lo entiendes de otra manera totalmente diferente, lo disfrutas, te dejas llevar y la verdad que me lo he pasado muy bien con esa prosa de Enrique y con esa manera de enfocarte este tipo de lecturas que no dejan de ser un divertimento, pero un divertimento que al final te deja un regusto con el que pensar y con el que reflexionar acerca de qué consiste la realidad y, y qué es lo que nos han contado toda la vida y que a lo mejor pues, podría tener otro tipo de visión simplemente pues, cambiando de narrador. Me parece un libro interesantísimo, de cuentos cortos, divertidos, con cierta mala leche y bueno, lo volví a presentarme, pero lo pasé muy bien con esa presentación y es un libro que por supuesto tengo que recomendar sí o sí porque es una de las cosas que a mí me ha gustado mucho. Y de vuelta de ese viaje a Madrid para esa presentación, pues me pude leer en el avión uno de esos libros que creo que llevaba en mis estanterías pues perfectamente 5 años, donde recuerdo que todo el mundo lo recomendaba y yo lo compré en su momento, pero no le había dado la oportunidad y como todos saben, los libros te hieren, te llaman y te dicen, pues es el momento de leerte
y me puse a leer La piel fría de Albert Sánchez Piñol, que creo que también tiene una versión cinematográfica por ahí, y que me gustó muchísimo con ciertos matices. Me parece que es una novela fresca, divertida, original en su planteamiento, aunque yo creo que después de la película del Faro de Robert Eggers a lo mejor pierde un poquito la frescura, aunque yo creo que el libro es anterior a la película del Faro, pero aquí nos encontramos a dos personajes que tienen que vivir aislados de toda sociedad en un faro y de repente tener que convivir en unas circunstancias bastante inhóspitas para tratar de sobrevivir en esas circunstancias. Si en la película del Faro lo que nos encontramos era pues como esa soledad que conseguía que ellos perdiesen la cabeza y que se comportasen de manera muy extraña, aquí todo es muchísimo más explícito y ya desde la primera noche que tienen que pasar los personajes solos en esa isla, pues nuestro protagonista pues se da cuenta de que está absolutamente rodeado por criaturas chungas que surgen del mar y empiezan ahí a atacarlo ya desde la primera noche y con una mala hostia importante porque no se van a dejar en su empeño en destruir por completo a la gente que vive en esa isla y que están en situaciones extrañas. Imagínense estar solos en medio del océano donde no pasa ningún barco por allí y estar absolutamente rodeado por gente, por bichos, por cosas que surgen del mar que te van a matar sí o sí si te despistas. Y esa lucha por la supervivencia pues es lo que hace que este libro se convierta pues no diría en un retelling, no es una nueva versión, pero me recuerda mucho a Soy Leyenda de Matheson, con la idea de que por la mañana hay que intentar conseguir recursos, que por la noche ahí se va a liar parda. La novela en sí es divertida, es muy terrorífica cuando quiere serlo, pero tiene para mí un cierto problema cuando empieza a enfocar unas relaciones ahí en el libro que creo que no vienen demasiado a cuento y que estropean un poco el resultado final. No entraré jamás a develar a qué me refiero, pero seguro que si tú lo has leído, ya sabes que hay una relación ahí en medio que quiere darle cierta variación a la historia, pero que moralmente es cuestionable con todo lo que nos está planteando y que al final estropea un poco el sentido de la historia porque lo que podía ir por aquí va por allá y se convierte un poco en una historia un poco más extraña que a mí personalmente me estropea el resultado final del libro. Aún así, saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo creo que es una propuesta muy fresca, divertida, aterradora cuando tiene que serlo y que va a saco. Y además tiene una lectura muy ágil que tú la lees, te diviertes y que por eso es un libro que se puede recomendar perfectamente. Esta piel fría es un libro muy interesante y que les invito a que lo descubran si no lo han hecho ya, porque yo creo que es un libro que ya bastante gente habrá leído. También me puse a leer Epifanía de J.V. Gach, este libro fantástico, con una cubierta que es bastante significativa y que tiene mucho que ver con la historia. Me lo puse a leer porque ya se acerca el Celsius, voy a regresar al Celsius y quiero aprovechar para leer todas aquellas historias que están nominadas este año al mejor libro en los premios Kelvin, que son esos premios que se dan un poquito a la mejor novela nacional, a la novela internacional y también a los cómics y demás. Esta es una de las novelas que estaba nominada junto con La noche de Venus de Rubén Sánchez Trigo y La casa de los 100 escalones de David Hasselt. Esta es la tercera propuesta de terror que tengamos este año nominado a los premios Kelvin. Hay una cuarta novela que no está dedicada al terror, entonces se la desconozco, pero estas tres sí, y me apetecía mucho leerla porque la autora es una señora muy maja y que tenía bastante ganas de explorar el mundo que nos ofrecía. Y la verdad es que entendí a la perfección por qué esta novela está nominada, porque la verdad que la propuesta es absolutamente demencial y la manera de narrarla hace que el juego que se produce entre el lector y los protagonistas pues sea bastante fascinante. Es una novela, vamos a englobarlo dentro de lo que podríamos hablar, historias de brujas chungas de estas, relacionadas mucho con la naturaleza, en donde nos encontramos con una premisa muy potente y es el suicidio de uno de los personajes y el sufrimiento que supone para su pareja, una mujer que está embarazada de un hijo que no quiere, el tener que enfrentarse a esa situación y tratar de comprender el por qué la mujer que ella ama pues se ha desvivido de la vida y qué es lo que ha pasado. Y lo hace explorando los podcasts que su pareja pues, se dedicaba a escuchar, en el cual hacía una especie de true crime
investigando la muerte, la desaparición de unos niños, unas historias así un poquito bastante chungas y que tienen que ver con la presencia de una entidad pues, que se reproduce en la naturaleza y que es un poco la que va a llevar toda la explicación acerca de lo que ocurre en esta novela. Sin entrar demasiado más en hablar de esta historia, lo que hace es contarte tres historias al mismo tiempo que están totalmente relacionadas y que tienen que ver muchísimo con el hecho de la maternidad, con el hecho del amor, con todo este tipo de cositas en una historia chunga de que va a saco con lo que te quiere contar y que te explora mucho pues lo que supone sobrevivir cuando las personas que quieres están desaparecido y cuando, en fin, cuando hay cositas que están muy, 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 muy guay. Les digo que a mí la sensación que me dio esta novela es muy redonda con todo lo que cuentan, con esos tres niveles donde se va desarrollando la historia y que como tiene ese toqueto sombrío y chungo de lo que estás explorando, en donde no deja medias tintas para muchas interpretaciones, sino que directamente te presentan pues, unas criaturas del folclore asturiano que aquí se representan en toda su complejidad, pues hace que para mí, pues, la verdad que disfruté muchísimo, muchísimo de este libro y que entendía a la perfección esa nominación para los próximos premios Kelvin. Me parece un librazo y si no la conocen, pues les invito a que lo descubran. Epifanía de J.V. Cache. También pude disfrutar, y en este caso la palabra es la más certera que puedes encontrarte, disfrutar muchísimo de este pedazo de mamotrecho, Lo que el diablo me contó de Matt Cardin, que es un libro así de gordo, dedicado a ensayos relacionados con un poco con lo que sería la fantasía oscura, con el terror, tanto a nivel literario como a nivel casi cultural, también hay una parte cinematográfica, en donde en estas casi 600 páginas pues se enfoca un poco la visión del horror que tiene Matt Gardin a través de numerosísimos ensayos. Y eso es para muy cafeteros, porque si a ti no te gusta leer ensayos, pues a lo mejor no es el libro más adecuado para ti. Si lo que te gusta es explorar los límites del terror, de cómo se desarrolla, qué tiene de profundidad y todo eso, pues te vas a encontrar con una auténtica joya que para mí pues es de los mejorcitos libros que he leído este año y que creo que va a estar seguro en lo mejor que he leído porque es absolutamente fascinante. Eso va a venir con un trigger warning de esos para que se entiendan exactamente dónde se van a meter cuando se acerquen a este libro. Porque la primera parte del libro, cerca de, pues no sé, 150 páginas, están dedicadas a la exploración de la figura de Thomas Ligotti, ya hablamos antes de teatro grotesco, de Thomas Ligotti en todas sus vertientes. Se hace una serie de creo que 7, 8 ensayos consecutivos hablando de por qué está considerado la persona referente del terror ahora en el siglo XXI. Hay otro ensayo que te habla un poco de la comparativa con Lovecraft, por qué hay tantas similitudes de la obra de Lovecraft y tantas diferencias también por otro lado. Y cuando lo analizas y te lo explicas y te lo empiezas a verlo con esa cosmovisión, pues te das cuenta de que realmente es el sucesor de Lovecraft en muchos aspectos, a pesar de que se diferencia en muchos otros que lo hacen un autor totalmente diferente. Pues te habla un poquito de todo lo que eso, lo que concierne a la obra de Ligotti. También te analiza alguna serie de sus relatos, te habla de La Torre Roja, te habla de varios de ellos y entonces si te gusta Ligotti, pues esto es un auténtico deleite escuchar hablar a este hombre tan bien acerca de este autor y entrar en profundidad a partir de todos esos temas. Pero claro, después pasa toda esa zona, ya les digo, unas 150 páginas hablando totalmente de Ligotti y entras en los otros ensayos que ya va ahí, a partir de ahí ya se volvemos locos. De entrada, lo siguiente que nos encontramos son introducciones a libros de terror, a ensayos de terror que ha hecho el propio Matt Cardin, en el que nos encontramos pues lo típico que tú te coges cualquiera de los libros que tengas por ahí y esa pequeña introducción, ese prólogo a los libros, pues vas viendo la visión del propio Cardin acerca de esa historia y eso supone que si tú has leído muchos de esos libros, yo qué sé, por poner un ejemplo, el de Simon Stranza, el de La realidad lo es todo, la nada lo es todo, pues entonces, si te ha gustado ese libro, pues ver el prólogo que ha hecho el propio Matt Cartin, pues hace que disfrutes muchísimo más. Y así con cada una de esas obras que, como verán, tienen bastante relación con lo que sería ese horror filosófico que proponía también Ligotti y que aquí se extiende un poco para ver todos los autores que están hablando más o menos del mismo tema. Pero ya, olvidándonos un poquito de este universo Ligotti, empiezan a explorar otros mundos que yo cuando empecé a leerlo ya pensaba que esto era de loco.
Podría hablar de muchos de ellos. Hay un ensayo acerca de lo que supone la ficción de los muertos vivientes a raíz de la película de George Romero y toda la implicación que hace en el género del horror en el siglo XXI. Hay un ensayo acerca de la importancia que ha tenido Frankenstein con la ilustración, o también otro que relaciona muchísimo los vampiros con lo que serían las religiones. Pero, bueno, yo qué sé, hay uno también que es maravilloso, que habla del libro de Isaías, del Apocalipsis de Isaías, y cómo podemos considerar o no ese ensayo pues como una obra de terror propiamente dicha, porque la verdad que lo que narran en ese Apocalipsis telita con lo que están contando. O también explora un poquito la narrativa de Aleister Crowley y se plantea, bueno, Aleister Crowley y otros autores, y se plantea que si sus ideas, sus manifiestos, son realmente productos de su mente o han estado influenciados por presencias externas que a través de las drogas pues, han tenido comunicaciones pues, con seres de otros planetas y demás, que la verdad que es súper divertido y que te hace plantearte las cosas de otra manera. Pero para mí las joyitas de la corona de los ensayos que se encuentran aquí es uno también extensísimo, de cerca de 80, 90 páginas, en donde te hace un recorrido demencial acerca de la figura del demonio y la figura de los ángeles. Ojo, figura del demonio por un lado, figura de los ángeles por otro, y su evolución desde las antiguas culturas mesopotámicas hasta la actualidad, y ver cómo han ido cambiando sus características en función de la religión predominante que había en esa época o de la cultura que existía y cómo se han ido transformando unos seres de seres que un poco te proporcionaban pues acompañamiento, información, de consuelo a los demonios que existen hoy en día, terminando pues prácticamente con las películas de Sam Raimi y esos demonios ya absolutamente locos de disposición infernal, a los ángeles y cómo los ángeles en un inicio estaban concebidos como criaturas que asustaban, que daban bastante miedo a todos aquellos que se les aparecían, y cómo poco a poco y con las influencias egipcias, pues los ángeles fueron adoptando la imagen que tenemos hoy en día de estos seres encantadores con las alitas. Y esa relación que existe entre ángeles y demonios, esa exploración, le digo, absolutamente minuciosa, con millones de datos, con unas notas a pie de página que te puedes aburrir simplemente leyéndolas, pues se convierte en un ensayo absolutamente maravilloso. Y creo que solamente por leer ese ensayo pues merece la pena meterse en las 600 y pico páginas que hay aquí de ensayos fantásticos. Creo que es una joya de libro que si tienen la oportunidad y les gusta toda la temática, pues tendrían que explorar, porque la verdad que chapó, chapó, qué maravilla este ensayo que tiene Dilatando Mente. Como les dije antes, también salió el volumen quinto de la colección de relatos que ha hecho Apache acerca de David Hasso. Yo me he podido leer durante este mes el primero, El Juego de las Tinieblas. Eh, Obligado, lean Hasso, lean este libro, entiendan el por qué este hombre se nos había escapado durante tanto tiempo, y gracias a las recuperaciones y gracias a Patricia Espinosa, que hay que adorar a esta buena mujer que ha insistido mucho para que esto se publique de nuevo, siendo muy pesada con Hasso. Todo eso te lo cuentan dentro de este libro. Te cuentan, porque aparte importante, con todos los relatos que tiene Hasso, o con todos no, hay 5 tomos, hay 5 volúmenes completos de relatos. Aquí tienen pues, unos 15 relatos aproximadamente. Pues a pesar de contarte esos 15 relatos, que cada uno de ellos merece muchísimo la pena, hay una parte en donde se le da rienda suelta al autor para que explique exactamente el porqué de esas historias y cómo se ha gestado la publicación de este libro, pues a través de la insistencia de la propia Patricia, del editor, en sacar de los ostracismo a este autor. Y él lo cuenta con ese sentido del humor que tiene habitualmente para contar sus historias, y con ese gamberrismo innato del propio Hasso, te va contando cómo se gestó, por qué están estos relatos, y aprovecha en cada uno de ellos para darte una introducción más o menos extensa acerca de qué originó el relato y cómo están relacionados pues, con el resto de su narrativa por lo largo de la historia. Este personaje que aparece aquí también lo podemos ver en esta novela, este tipo de cositas, detalles que tanto nos gustan. A partir de ahí empieza la narrativa del Hasso, que si ustedes lo conocen saben que no deja indiferente a nadie, con temas muy delicaditos siempre cuando habla, con muertes violentas a seres inocentes que se te quedan grabadas en tu memoria. Hay un relato aquí en un ascensor que es inolvidable y que se te queda ahí comprimido por dentro.
relatos, hay una propuesta Lovecraftiana donde invitaron a Arhaso a que hiciese una narrativa de horror cósmico y él se la lleva a su terreno con una niña que cae dentro de un pozo. Todo ese tipo de historias en donde se tratan temas sensibles y que a lo mejor no va a ser apta para todo el mundo que quiera leer algo pues, más comercial y demás, sino que aquí va a saco con todas esas temáticas, pues toda esa narrativa pues te la introduce, te mete miedo en el cuerpo, te lleva a sus límites. Hay un relato en donde directamente nos cuentan la historia de dos hermanos, un niño más adulto y un otro más pequeñito que quiere ir al baño, pero que no alcanza el botón del encendedor de la luz. Y su hermano le putea diciéndole, pues mira, yo está rota la luz, si quieres llegar hasta el final del pasillo, pues tendrás que ir a oscuras. Demencial, es una historia muy, muy, muy potente. Y todo eso va a quedar en un segundo plano cuando lean un relato de vampiros que hay aquí dentro de esta historia, en donde el propio autor decide abrir su corazón y contar una parte de su vida que ha sido desconocida hasta ahora y que emociona por la dureza de lo que te va a contar, por las cosas que le han pasado en su vida y que una vez que has leído el relato no lo vas a poder ver de la misma manera. Porque te habla de un tema muy íntimo, muy personal, muy duro, que es terriblemente emocionante leer eso y entender un poquito que el corazón de Hasso pues, es más grande de lo que tú puedes imaginar. Eh, yo creo que cualquiera que haya leído ese relato entenderá exactamente a dónde voy y que creo que solamente por ese momento y por esos pelicos de punta que se me están poniendo merece la pena descubrir estas historias. Todo lo que haga Hasso está guay. Cualquier libro de relatos, este o de los 4 siguientes que hay por ahí, pues yo creo que merecen la pena. Pero ya para mí este va a estar en el mayor recuerdo porque me ha parecido alucinante. Como les dije, de regreso del Madrid me pude leer también otro libro en el avión, este Welcome to the Freak Show, este libro de Margot Isueta, que la verdad que me ha gustado más de lo que pensaba, aunque en cierto modo me bajó un poquito todo el hype que yo tenía porque había leído cosas muy chulas y creo que lo enfoqué diferente a como yo me esperaba y le empiezo a sacar jugo ahora. Porque de entrada yo ya me esperaba una novela y en este caso no es una novela, sino es una colección de relatos en donde el centro de cada una de estas historias pues es ese circo de freaks, como bien indica el título, esos circos en donde antes el espectáculo era ver a una mujer barbuda, ver a una persona con 3 piernas, a gigantes, a magos, a ventrílocos, ese tipo de personajes que cada uno de ellos va a narrar un cuento relacionado con las historias que les ocurren dentro de ese circo y que en ciertos momentos sí que están relacionados unos con los otros, pero que la lectura se puede hacer de manera independiente. Pues esa idea de que lo que encontré aquí al final no era una novela, sino una colección de cuentos, creo que jugó en mi contra a la hora de evaluar el libro de un inicio, pero conforme está pasando el tiempo estoy recordando muchas de esas historias y hasta te deja ese regustito guay cuando lees acerca de esos personajes, que son personajes perdedores en todos los aspectos, que han encontrado en esa comunidad, en ese circo, pues una manera de subsistir y de encontrar pues el amor, encontrar el cariño que la sociedad les ha negado. Y cuando te lees todo este tipo de historias, pues empiezas a disfrutar bastante de ellas, porque en cierto modo pues es imposible no sentirte identificado con estos personajes a los que un poco la sociedad le ha dado la vuelta y con los cuales tienes toda la compasión y todo el cariño del mundo. Hay historias muy fascinantes como ese niño, como ese niño fantasma que encuentra una manera muy, muy inteligente de regresar y poder amar a su madre. Hay una historia de una sirena que es deliciosa, la típica persona que es una sirena en este tipo de circos y que te lo cuentan de una manera bastante poética, con un final absolutamente alucinante. Hay otros que son pues, mucho más irónicos, como ese amor que se produce con la mujer barbuda, historias crudas como la mujer más gorda del mundo, como termina en el contexto de este circo. Es decir, son pequeños microcuentos que tienen un toquito de mala leche acumulada cuando lo vas leyendo y que hace que merezca la pena la experiencia. La verdad que ahora, una vez leída, pues ya no puedo decir que no me ha gustado, sino todo lo contrario. Es un libro bastante recomendable, este Welcome to the Freak Show de Marco Isibeta. Y voy terminando ya, que me tengo que ir a buscar a los chiquillos al cole. Y quiero dar pinceladas un poquito de un libro que se va a publicar, yo creo que estará ya publicado o no lo sé, pero sí sé que se va a presentar la semana que viene aquí en mi isla.
en Gran Canaria. Aquí el próximo miércoles, día 12, se va a producir la presentación de Ciudad Cadáver de Leandro Pinto para Dilatando Mentes. Este libro preciosísimo que me encanta, me encanta. Este es un libro que yo pude leer el año pasado, porque yo tengo bastante confianza con Leandro y ya había visto hacia dónde se dirigía con esta novela, con esta colección de relatos, y que ya desde el año pasado, que me cogió en una piscina, yo allí en medio del veranito, me pareció una cosa alucinante y que ya estaba a años luz de las cosas que estaba escribiendo Leandro y que tenía todo el sentido del mundo en el contexto de la época que lo que estaba escribiendo, que era un periodo un poquito chungo porque estaba pasando Leandro, y que reflejaba muy bien toda esa esencia y toda la idiosincrasia que estaba viviendo en aquellos momentos Leandro. Y por fin, pues, Dilatando Mentes, pues leyó la propuesta y dijo, esto tengo que publicarlo, y lo han hecho en este Ciudad Cadáver con un prólogo de Santiago Ximeno. Háganse la idea de lo que se está juntando: horror filosófico, Santiago Ximeno, Leandro Pinto, pues todas estas cosas en las que se nos encuentran en Ciudad Cadáver, que no sé si estará a la venta ya, pero ya la preventa y ya la gente lo está empezando a recibir, y que para mí pues, es un libro absolutamente maravilloso, que estoy seguro que va a estar en lo mejor del año de muchas, muchas personas, y que al principio tenía la sensación de, coño, te estás pasando porque tú le tienes cariño al autor y porque es amigo tuyo y vas a hacer que lo presente. Sí, por supuesto que tiene mucho que ver con eso, pero he procurado ver las reacciones de la gente que lo está leyendo, y todos coincidimos en que esta obra va a dar muchísimo que hablar, y yo creo que voy a tener que hacerle un vídeo específico, aprovechando un poco que el canal es mío, pues quiero hablar mucho de lo que encontramos en Ciudad Cadáver, de qué consiste ese tipo de relato, por qué es tan importante, y lo voy a dejar un poquito para hacer primero la presentación, para no hablar demasiado, y después hablaré del libro, porque creo que este libro con esta cubierta, pues hay que leerlo sí o sí, porque es brutal lo que nos encontramos aquí en Ciudad Cadáver. Así que cómprenlo, háganme caso, que creo que vale la pena. Y con esto terminamos el repaso de todas las obras que he podido disfrutar. Estoy terminando Conejo Maldito, el libro este de Bora Chung, me parece que se llama, de una autora coreana, que está bastante curioso sus relatos, pero no lo he terminado, me faltan todavía 3 relatos para llegar al final, y probablemente empezaremos el siguiente de los vídeos hablando de ese Conejo Maldito y de todas las propuestas que puede ir leyendo pues de aquí pues al mes que viene, un mes y medio y más, que por medio está el Celsius, que iremos para allá e intentaremos disfrutar otra vez de esa experiencia tan fantástica que supone acercarte a un festival tan bonito como es el Celsius. Como siempre, pues intentaré traerles a ustedes pues todas mis impresiones acerca de la experiencia. Olvídense de las charlas que voy a ir, olvídense de eso, de las experiencias que supone encontrarse con toda la gente que admira este tipo de género, y que nos encontramos en lugares como es Avilés para disfrutar un poquito de estar todos juntos disfrutando de las cosas que tanto nos gustan. Me voy a despedir ya, espero que les haya gustado la propuesta de este vídeo, no sé cuánto durará, me imagino que cerca de la hora y media ahí hablando del libro de terror. Como saben, siempre esta es una de las características de las que te puedes encontrar en Gafas y Fuera. Hablamos de libros de terror, hablamos de cosas, hablamos de cosas que me gustan, de la pasión, de todas estas ideas que yo tengo acerca de lo que sería la literatura, ese enfoque tan peculiar que es mío y que espero que también sea un poquito de ustedes. Y si les ha gustado, pues ya saben en qué consiste estas cosas de YouTube, para que la gente nos vea y nos quiera muchísimo más. Darle al me gusta, compartir el vídeo con más personas para que ellos empiecen a disfrutarlo. Si comentan, si quieren hablar de alguno de estos libros que han leído, quieren dar sus impresiones, pues eso hace que YouTube sienta que el vídeo le está gustando a la gente, y con esa cosa tan pequeña que a ustedes les puede suponer pues prácticamente 30 segundos o un poquito menos, pues YouTube de repente se da cuenta que a la gente le está gustando el contenido que estoy haciendo, y hace que, pues, coño, si esta gente está comentando un vídeo y le está dando al me gusta, pues voy a enseñárselo a mucha más gente, porque parece que funciona. Y esa tontería que a ustedes les puede parecer, a mí me da muchísima visibilidad, me acerca a mucha más gente, y hace pues que mi ego crezca mucho, 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 y me convierta en uno de estos tíos insoportables que lleva por ahí diciendo que yo soy un influencer de eso. Eso no sé si va a pasar a estas alturas, después de 5 años, creo que no. Me da a mí la sensación que no voy por ahí. Pero sí es muy bonito saber que tengo a gente que le gusta las cosas que hago, y que en cierto modo pues, me lo agradece pues, con una chorrada de comentarios o compartiendo el vídeo. Yo, ¿qué quieres que le diga? Se lo agradezco muchísimo. Me despido ya, espero que les haya gustado el vídeo, ya pronto volveremos con algunas nuevas propuestas, y mientras tanto les deseo lo mejor a cada uno de ustedes. Sigan leyendo libros de terror, sigan disfrutando de esta afición, que somos pocos pero somos muy buena gente, y ya nos veremos ya en el siguiente de los vídeos, así que hasta entonces.